17 de octubre del 2023. El día de hoy tocamos un take profit con el enfoque de mitigar la pérdida, bueno, la- las pérdidas de las operaciones del día de ayer, aunque nos queda mucho por hacer a lo largo de la semana. Vamos a revisar esta operación que seguramente es bastante disruptiva para muchas mentes, porque para muchas personas, tras haber visto un movimiento bajista, ¿no? 7 de la mañana, 8 de la mañana, un movimiento provocado lógicamente por los fundamentales, 9 de la mañana incluso, un movimiento bajista. Voy aquí a extender un poquito más el gráfico. Muchos se mentalizan y dicen, no, ok, bueno, vámonos en venta, mi setup es venta, mi dirección es venta. ¿Qué iba a evaluar yo para colocar una operación? Porque de hecho al principio dije, ok, este día, wow, qué complicado. Prefiero no operar. Bajo estas condiciones, no voy a tocar el gráfico. Y era precisamente esa corrida de liquidez de alta resistencia de la que les hablaba. Durante la sesión les expliqué que a menos que no existan las pautas de movimiento visuales, ¿de acuerdo? Que me permitieran a mí involucrarme, no iba a operar. Y es que cuando empezamos a tener un movimiento alcista, de lo que puedo o de lo que empiezo a darme cuenta, es de que en efecto todo el movimiento bajista previo se empieza a anular, ¿de acuerdo? Ahora ustedes me van a preguntar, Ángel, ¿cómo te das cuenta de que todo ese movimiento se empieza a anular? Cuando tú te das cuenta que a medida que el precio empieza a contraer, es decir, empieza a ser totalmente lo contrario de lo que acaba de suceder, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema, sin encontrar ningún tipo de resistencia, no puedes ir en contra de eso. Mucho menos desde el soporte diario que tienes allí. Teníamos el Fair Value Gap del 21 de septiembre, Fair Value Gap diario, ¿de acuerdo? Entonces es precisamente desde este rango desde el que formulo la operación. Teníamos un Fair Value Gap formado por la vela de las 8 de la mañana, ¿de acuerdo? Y bueno, el típico trader que se está educando lo va a trazar para vender, ¿no? O el típico trader que se está educando, que recién se está capacitando, va a marcar un BPR en forma de Fair Value Gap un poquito más a la izquierda que teníamos acá, ¿verdad? Sí. Y va a decir, bueno, acá el precio tiene que reaccionar, jo. Bueno, no, no, ahí no tiene que reaccionar. Y es que el día de hoy les dije, voy a dejar de hecho los clips. El primer clip les dije a dónde esperaba que el precio llegue en la sesión de trading en vivo. Y también les dije dónde no quería que el precio cotice. Les di dos niveles. Primero les di este precio que está en color naranja, los 15.165.50. Pero también les dije, no espero, de hecho, estimo que el precio ni siquiera llegue al límite inferior, ¿de acuerdo? De este Fair Value Gap de una hora. Y a partir de esa consigna formulé esta operación en compra que nos permitió mitigar la pérdida del día anterior. Ahora, no me interesa si esto subió hasta donde dije y eso es basura, no me interesa. Mi enfoque era tener una operación exitosa para mitigar la pérdida que tuvimos el día anterior. Es simple. Entonces, bueno, para empezar, si quieren aprender cómo determinar qué niveles se van o no a visitar, no se unan al grupo de Telegram, ¿eh? O si ya están en el grupo de Telegram, sálganse de ese grupo si no quieren aprender. A ver, lo que la gente no quiere hacer es asumir o sacar conclusiones. La gente está muy mal acostumbrada, las personas que recién están empezando a aprender sobre trading, las personas que se quieren formar sobre trading, empiezan a pagar sus cursitos de $50. Lo que no quieren hacer es asumir. ¿Por qué? Porque nadie les ha abierto los ojos y nadie les ha dicho los parámetros técnicos que van a encontrar en sus gráficos para que el precio ya no cotice en ciertos niveles. O mejor dicho, para que el algoritmo no genere movimientos en precios específicos. No lo quieren hacer, no lo van a hacer.
lógicamente, porque tienen su cursito de $100 en donde les enseñan una estrategia basura, ¿no? Una estrategia que demanda que tú coloques una operación en un nivel de precisión y claro, de 100 personas solo le sirve a 15, ¿verdad? ¿No? Y las 85 personas luego están divagando en esa operación o tuvieron miedo de entrar en ese nivel o la operación no entró porque se quedó a un pip de, de la operación programada y un sinfín de casos. Bueno. Conforme nosotros avancemos, tanto en los market review, en las salas de trading en vivo, en las sesiones de backtesting, y conforme yo también avance publicando contenido relacionado a esta forma, a este modelo de operativa, les voy a ir lanzando estas pepitas de oro, de cómo ustedes pueden asumir que el precio no va a cotizar en un nivel sencillo como eso. Les voy a dar un tip y esto lo voy a explicar en mi mentoría de desviaciones estándar, ¿ok? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que el precio va a reaccionar a un nivel? Esto es, esto es una bomba, lo que voy a hacer a continuación. Primero, cuando ustedes tienen un nivel de temporalidad mayor marcado, ejemplo, un fair value gap, ¿de acuerdo? Hay dos cosas que van a pasar. O ese maldito fair value gap se cubre por completo, o ese maldito fair value gap se cubre a medias, ¿ok? Esas son las dos cosas que van a pasar. No nos interesa el primer caso. No nos interesa que se cubra por completo. Cuando se cubra por completo, no vas a aplicar lo que en este momento te voy a decir. Cuando se cubra a medias, la única manera que vas a tener para proyectar y para tener la mínima certeza de que el precio va a continuar yéndose en la dirección contraria al movimiento que alcance ese nivel, en este caso, el movimiento que alcance el Fair Value Gap del 29 de septiembre es un movimiento bajista. Estos son desviaciones estándar signatures o signatures de las desviaciones estándar, ¿ok? No se puede explicar el comportamiento del precio simplemente viendo un puto gráfico. No se puede. Yo no voy a ser el típico mentor, el típico trader que se va a sentar aquí frente a ustedes con solo un gráfico de una temporalidad y les va a decir, oh, miren, tracen este order block, tracen este fair value y acá van a esperar el precio y se va a cumplir. Para eso sálganse del Zoom. Yo considero que la mejor manera de explicarte la acción de precio es transmitiéndote a través de dos e incluso tres gráficos cómo es que el precio se mueve, descomponiendo cada una de las velas de temporalidad mayor en temporalidades menores y explicándote y diciéndote, hey, esto es lo que va a pasar. Estos son los tipos de estructura que vas a encontrar dentro de la formación de una vela. ¿Ok? Entonces, volvamos al caso. Cuando el precio visita un área importante, como la de un fair value gap, tú vas a tener un modo de anticipar que el precio en efecto va a continuar yéndose en la dirección contraria. Es decir, en este caso tuvimos un movimiento bajista, el Fair Value Gap del 21 de septiembre, y la manera de confirmar de que el precio en efecto iba a subir, es decir, iba a reaccionar, la vas a capturar de la siguiente forma. Vas a tomar las desviaciones estándar, algo tan sencillo como una desviación estándar, desde el límite superior, desde el límite superior del desequilibrio en forma de Fair Value Gap. Esto es válido para que lo hagan inclusive en en un vicio o en un CIVI completo, ¿ok? Un vacío de liquidez completo. Lo que a nosotros nos interesa es el grado de penetración del precio en ese rango y la salida. No nos interesa que se cubra por completo, si no, eso no sirve. Vas a trazar desde el límite hasta el mínimo más bajo, ¿de acuerdo? No hasta el 50%, no, porque en este caso, este mínimo más bajo está aproximadamente en el
70-75% de todo el rango del Fair Valley Gap. Lógicamente, vas a tener un rango proyectado hacia arriba. Eso es lo que te interesa. Esto es lo que ustedes van a apreciar en mi grabación, que de hecho subí un video que se llama Enfócate en mitigar la pérdida y empieza de cero mentalmente, ¿no? Es el video que subí exactamente el día de hoy. Vayan a mi lista de mi modelo. Van a ver este fucking Fibonacci marcado en mi gráfico y, no, y seguramente ni siquiera van a saber qué significa. Pues ahora lo voy a explicar. Una vez que el precio sale del rango del Fair Value Gap, el primer requisito es que se supere la primera desviación estándar. Con eso, tú asumes de que en efecto va a haber una reversión. Pero el setup no es tan sencillo, no es que, ok, listo, llega a la primera desviación estándar, que esto lo comenté, quiero que el precio llegue a los 15.203 y voy a dejar un clic también aquí. Y me va a interesar involucrarme si es que el precio cotiza en los 15.203, eso lo mencioné. En esencia, el precio comienza a cotizar incluso hasta por encima del Fair Value Gap que tengo aquí en una hora. Y resulta que cuando esto sucede, cuando tú tienes la penetración del precio dentro de un rango y el rango no se completa, por el contrario, tienes una expulsión. Esto es matemática en su esencia y se repite, ¿de acuerdo? Por eso puedo yo garantizar que funciona. Luego en sesiones de backtesting les voy a mostrar los ejemplos y sobre todo en mi mentoría de desviaciones estándar. Esa va a ser la mayor prueba, el mayor facto y la mayor evidencia de que esto funciona y cómo lo pueden aplicar. No corran mañana sus gráficos a hacer esto, ¿de acuerdo? No lo hagan. Entiendan cómo funciona la matemática, cómo funciona el algoritmo, cómo el algoritmo proyecta movimientos en rangos específicos. Así que presten atención y no quieran o no traten de hacer esto mañana, ¿ok? Necesitan entender nuevamente una narrativa alrededor de los parámetros técnicos que les estoy dando. Una vez que se alcanza la primera desviación estándar, esperan una contracción. La contracción no necesariamente se va a dar en estas condiciones, bajo este contexto, todos los ejemplos, todos los contextos, o siempre, no va a ser así. Porque acá tenemos otra figura, y es que como yo sé que el precio no va a caer, ¿verdad? Y es que cuando nosotros tenemos una superación de un rango, que aparentemente es una resistencia, y el precio luego quiere regresar, lo que nosotros traemos desde atrás es la reacción al, a la penetración del precio en este rango del Fair Value Gap. Y resulta que en este movimiento alcista que supera también otro Fair Value Gap de una hora, tenemos un breakaway gap. Lógicamente, la consigna del breakaway gap es que no se cubra por completo en la medida en la que se cotice, el precio reaccione. Esta es la primera barrera. Esta es la primera barrera del precio. Ese es el primer parámetro técnico para que yo asuma que el precio no va a llegar nuevamente al límite inferior de este Fair Value Gap. Primer input, gráfico, asumir, gracias a este breakaway gap, el precio no va a llegar aquí. Que el precio haya superado el Fair Value Gap de una hora en su límite superior y además que haya alcanzado la primera desviación estándar de todo este movimiento, de acuerdo, desde el límite hasta el mínimo más bajo. No hasta el 50%, no, hasta el límite más bajo. Entonces, como aquí las pautas es que cuando la reacción supera la primera desviación estándar, esto continúe subiendo, mi nivel de respaldo, lógicamente, se va a soportar en ese breakaway gap, asumiendo que el precio no va a caer por debajo del límite superior y colocando mi operación en un timing adecuado. ¿A qué hora se coloca la operación? Exactamente a las 11:11. ¿Ok? Porque acá tengo esta línea, un poquito, ahí está. La operación se coloca exactamente a las 11:11. Ya estoy fuera del lapso que no debo operar porque lógicamente ya les he explicado de 10:10 a 10:50
Si no han colocado operaciones, este lapso de 20 minutos no lo tocan. Por más que esté llegando a tu punto de entrada, a tu área de trabajo, no te importa, no te interesa, te vas a ahorrar un montón de stop loss y me haces caso. A las 11:11 se toma la operación en compra y simplemente continúo a favor de las desviaciones estándar que me proyecta este rango. Este rango no se establece desde un máximo o desde un mínimo. Es simplemente el movimiento de penetración desde el límite superior hasta el mínimo más bajo. Solo con ese rango yo puedo trabajar tranquilamente, trazar una siguiente desviación estándar y tener un feedback. Y se acabó mi sesión. Y lógicamente en la sesión yo tenía niveles adicionales de desviación estándar que provenían de este Swindle Breaker, ¿de acuerdo? Pero olvídense de eso. Les estoy dando una pauta específica que voy a detallar muchísimo más en mi mentoría de desviaciones estándar. Esto es lo que a mí me hace sentir seguro de que en efecto me iba a ir en compra. Y quizá fue, lamento que haya sonado quizá un poco ridículo que en la sesión haya dicho, ya tengo claro lo que voy a hacer. Pero es que por todos estos parámetros técnicos ya tenía claro lo que iba a hacer. Quería comprar. Y por lo general es así. Siempre les digo lo que quiero hacer durante la sesión. Siempre les voy a decir lo que quiero hacer o lo que vaya a hacer en la sesión. Y si nos quedamos una semana sin operar porque simplemente no voy a operar, esa semana ustedes conmigo van a aprender a no operar. Esto es lo que puedo decir con respecto al market review del día de hoy. ¿De acuerdo? En resumen, el rango de penetración del precio en un desequilibrio que se proyecta una desviación estándar en la dirección contraria al movimiento del movimiento previo. Si es un movimiento bajista previo, mides la penetración, el movimiento de penetración, una desviación estándar hacia arriba, se alcanza la primera desviación estándar, de preferencia que se supere, y empiezas a entender la narrativa alrededor de ella. Lógicamente acá hay detalles adicionales porque a medida que la información se va generando, tú vas engranando datos. Ok, esto sí, esto sí, esto sí, ok, perfecto, pum. Tengo el movimiento alcista y también les recuerdo que les había comentado que ese movimiento está en High Resistance Liquidity Run, que significa High Resistance Liquidity Run, corridas de liquidez y alta resistencia. Una corrida de liquidez y alta resistencia o High Resistance no es un concepto que esté relacionado con soportes o resistencias, ¿ok? No. Es un concepto que está relacionado al significado y a la magnitud de un movimiento veloz, de un movimiento violento y extenso por parte del algoritmo. Un movimiento bajista de una serie de velas consecutivas, un movimiento alcista de una serie de velas consecutivas. Esa es la razón por la que, por ejemplo, cuando ustedes están en tendencia bajista y de pronto ven pequeños movimientos y luego ¡boom! Y luego un pequeño movimiento ¡boom! ¿Qué sucede en estos casos? Pues resulta que estos movimientos bajistas tienen una consigna y es que están formados bajo el concepto de High Resistance Liquidity Run, una corrida de liquidez porque lógicamente están rompiendo mínimos anteriores y además que tú operes en contra de ese movimiento es lo peor que puedes hacer porque su consigna es de alta resistencia, literalmente estás yendo en contra, si, bueno, a ver, para los que lo quieren denominar así, en contra del flujo, ¿no? En contra de la dirección. No puedes hacer eso. Esto es corrida de liquidez de alta resistencia, High Resistance Liquidity Run. Es el movimiento, no es un nivel, no es un precio, no es un fair value, no es un order block, es el movimiento, las características del movimiento que a ti te expresan que es una alta resistencia, que por lo tanto no puedes operar en este escenario en compra.
Esto de aquí, este movimiento alcista, es una corrida de liquidez de baja resistencia. ¿Por qué? Porque el precio, porque el algoritmo, perdón, genera movimientos que salen rápidamente de su rango, de ese mínimo. Voy a trazarlo con otro color, de este mínimo hasta este máximo. Se genera este movimiento, ¿sí? Eso es una corrida de liquidez, nuevamente, de alta resistencia. Por eso Michael habla acerca de que en escenarios como estos, nosotros pasamos de high resistance liquidity run a low resistance y de low resistance a high resistance y así constantemente. Cuando en la mañana yo les hablaba acerca del movimiento de una hora que tenemos aquí, ok, la primera consigna era, ok, no vamos a tocar nada todavía porque estamos en high resistance liquidity run. Sin embargo, a medida que empezamos a tener el movimiento alcista, toda esa consigna de movimiento la vamos eliminando, se va descartando porque el movimiento literalmente se empieza a anular. De la misma manera en como se genera el movimiento bajista, luego se genera un movimiento alcista y se anula. Lo que les acabo de explicar acerca de las desviaciones estándar, bueno, de una nueva aplicación de desviación estándar, es simplemente es simplemente un pedacito de todo, a ver, ¿cómo decirlo? Es un slide de una pizza que tienen que conocer en mi mentoría de desviaciones estándar. Es solo un slide, que en este caso y para este escenario, para este día, nos permite entender por qué el precio se da la vuelta y cómo participar de esa vuelta, de esa reversión, para que me entiendan, ¿ok? Y de hecho participamos, tuvimos una operación en compra exitosa, un 1 a 1.5, no me interesaba ir a por el 1 a 2 porque mi enfoque era resetear mi psicología y empezar mañana 18 de octubre con, con una nueva mentalidad, empezar la semana desde cero. Así que espero que se conecten mañana a la sesión de trading en vivo. Tienen que procurar llegar temprano porque la sala se llena y eso es algo que me encanta, que la sala sea limitada para solo aquellas personas que están atentas. Uy, que tuviste un error, que se te fue el internet, que se te apagó la tablet, que se te... lo que quieras, perdiste tu espacio. Y eso va a ser así. No voy a extender la capacidad de las sesiones de trading en vivo hasta en un tiempo para que de esa manera se valore su puesto en esas sesiones. Eso es todo lo que tengo que decir con respecto al market review, rescatar la importancia de la utilización de algunos detalles y complementos de análisis al modelo que he definido y que he entregado, porque, como lo mencioné al principio, no es un modelo que a ti te exija entrar exactamente en un puntito de entrada, en un precio, ese es tu precio, no. Mi modelo es un modelo guía, es un modelo que encamina a una persona que está aprendiendo a hacer trading, porque no la obliga, literalmente, a entrar en un precio específico. No, tú marcas tu fair value gap de un minuto y ingresas, perdón, en una operación, dejas que esa operación transcurra y aprendes a conocer el resultado. Porque hay gente que es tan tonta para operar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10 operaciones en un día. Aprendan y acostúmbrense a tener un horario específico, una o dos como máximo operaciones, gestionando adecuadamente el riesgo. Pero aprendan a aceptar el resultado, independientemente de si es una pérdida o una ganancia. Aceptar el resultado forma parte de un proceso de crecimiento, que los resultados no vienen de la noche a la mañana o en un mismo día. En un mismo día no vas a pasar a una fase de una cuenta de fondeo. En un mismo día no vas a generar $5,000 para cobrar de la noche a la mañana cuando jamás en tu vida has generado eso. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar a disfrutar del proceso. Vamos a procurar esa semana cerrarla en positivo. Vamos a tratar de dar el 100% de nosotros. Y los veo mañana en un nuevo Market Review, en la sesión de trading en vivo. Eso es todo lo que tengo que decir.